Neuroconciencia de Fundación AISE. Con Juan Anaya. Bienvenidas a Neurofisio Club. Hoy, miércoles 28 de abril de 2021, estamos de nuevo en la sala semanal del Club Neurofisioterapia aquí en Clubhouse y después de la experiencia de la semana pasada, que la verdad que ha tenido un montón de críticas positivas y que incluso la gente nos ha animado a poner la grabación a disposición de todo el mundo, porque como ya sabéis, Clubhouse solo está disponible ahora mismo en iOS. Pues estamos ahí con el proyecto y la verdad que estamos muy agradecidos yo personalmente de todo el feedback tan positivo que hemos tenido sobre la entrevista con Paula Iglesias hablando de disprasia la semana pasada. Entonces, pues bueno, como nos están animando y la verdad que nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho y estamos muy entretenidos con esto, que no nos reporta ningún tipo de ingreso, ni nos da fama, ni ningún tipo de cosa, pero la verdad que nos lo pasamos muy bien aprendiendo y además nos entrevistamos unos a otros aquí con toda la confianza que podríamos hablar igual en el bar o tomándonos un café, pero el rollo de hacerlo aquí por audio, pues la verdad que tiene su atractivo. Entonces, aprovecho para invitar a la gente al club. Estamos en Clubhouse, podéis seguirnos sin problema. Tenemos invitaciones, un montón de invitaciones que nos ha dado Clubhouse. Tenemos ahora mismo casi 30 o 35 invitaciones disponibles. Así que nos podéis encontrar en las redes sociales seguro, tanto a Juan Anaya como a Yolanda Colodro, Cedric Ponsoda, cualquiera de nosotros nos podéis seguir en redes y si tenéis iPhone o iPad, por ahora, nos podéis enviar un mensajillo y os añadimos al club si os interesa. Como sabéis, las reglas del club son muy básicas, solo hay 3 reglas principales que podéis consultar en los 3 puntitos estos que hay arriba. Si le dais a los 3 puntitos aparece un Review Club Rules, en el cual pues podéis ver que no se admite publicidad de ningún tipo de servicio que no sea sin ánimo de lucro, que están prohibidos también la publicidad de cualquier técnica registrada de tratamiento, que no admitimos pseudociencia y bueno, y todas las recomendaciones sobre respeto y en fin, pues aparte de que, como ya nos dijimos la semana pasada, esto es un club transdisciplinar y todos los profesionales de cualquier profesión relacionada con la neurociencia del movimiento están más que invitados. Así que a mí ya solo me queda daros la bienvenida a todas. Veo que están Salvi y David abajo. En cualquier momento que queráis subir como hablantes, pues solo tenéis que levantar la mano y os subimos sin ningún problema, ¿no? Yo sé que hay gente que le gusta escuchar esto en modo radio, pues por eso no os subo automáticamente, pero en cualquier momento solo tenéis que levantar la manita y venir arriba. Bien, pues dicho todo esto y dando las gracias una vez más por la gran acogida que hemos tenido en redes y todo el interés que está despertando el club. Y a pesar de que es una cosa tan nueva, ¿no? Y que nosotros somos tan cutres y lo hacemos todo así un poco sobre la marcha, pues paso a presentar a la persona que vamos a entrevistar esta tarde y que va a guiar un poco el contenido de la sesión. Como ya sabéis, esto pretende ser interactivo y la gente que está ahí arriba, pues en cualquier momento podéis abrir micro y charlar con Yolanda o conmigo y comentarnos pues qué pensáis, qué dudas tenéis, si os pica la curiosidad sobre algo, o si no estáis de acuerdo, o si, en fin. Estamos abiertos a todo y agradecemos mucho la interacción. Así que os presento a Yolanda Colodro. Ella es socia, amiga, compañera, tanto en la Fundación AISE como también en el máster en Neurofisioterapia de la Pablo de Olavide. Fue alumna de la primera edición del máster que yo coordinaba en ese momento. Y bueno, y desde entonces, pues muy poco después empezamos a trabajar juntos y ya llevamos unos cuantos años conociéndonos. Y creo que es una persona que, aunque ahora se presente y creo que es bastante conocida dentro del mundillo de la neurociencia del movimiento, pues yo quiero remarcar sobre todo pues su gran carácter clínico, su gran conocimiento sobre neurociencia básica y sobre todo neurociencia básica relacionada con automatización. Y bueno, que es una persona pues muy asequible, muy guay, no tiene ninguna formas que guardar y que yo creo que podemos aprovechar mucho y escucharla atentamente porque tiene mucho que compartir.
Así que buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan, y al resto de gente que andáis por ahí. Pues muy bien, la verdad que un poco nerviosa por el estreno en este tipo de formatos, pero guay, creo que, como has dicho, se le puede sacar mucha chichilla a esto. Así que, pues bueno, un poco abierta al debate y a lo que haya que ir comentando, que yo creo que es mucho más interesante, ¿no?, que el que yo cuente algo directamente. Muy bien, pues si te parece vamos a empezar a meternos un poco en el tema. Pretendíamos que la tarde vaya sobre aprendizaje motor, ¿no? Que es como una cosa muy amplia. Quizás estamos más acostumbrados a oír hablar de control motor, ¿no? Porque el control motor está por todas partes y hay cursos, formaciones y fisios por ahí y, bueno, fisios, terapeuta ocupacional, en fin, un montón de profesiones que ahora pues hablan mucho de control motor, pero quizás el aprendizaje motor es un campo como que está menos explotado, ¿no? O quizás menos comercial. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la diferencia principal entre lo que se oferta en control motor y por qué hacemos esa diferenciación entre, por un lado, como la neurofisiología más centrada en control motor y el aprendizaje motor como algo que merece la pena sacar aparte y tratar de una forma como especial? Pues mira, la verdad es que yo creo que comparten mucho una forma y otra, ¿no?, de explicar el movimiento. Pero quizá lo que hace más interesante, o lo que hace interesante más bien, sacar al aprendizaje fuera de cuando se habla de control motor, es que quizás sea algo como un poco más específico, en el que nos da pie a estudiar otro tipo de mecanismos, no solo de cómo el sistema nervioso controla el movimiento, sino cómo aprende a controlarlo y cómo cada vez se va haciendo más eficiente en esos procesos. Y creo que también, ya que estamos en un club que es bastante transdisciplinar, creo que aunque se llama aprendizaje motor, quizás deberíamos plantearnos, ¿no?, y ahí podemos abrir un poco también un melón, el abrir el término, porque realmente al final cuando estudiamos cómo se aprende el movimiento, lo que estamos estudiando también es cómo el sistema nervioso es capaz de automatizar procesos que también se pueden ir más allá del propio movimiento. Entonces, quizás sería interesante abrirlo, ¿no? Porque al final el procesamiento y el aprendizaje de rutina, el aprendizaje de estrategias cognitivas siguen un camino muy, muy similar y probablemente se podría hablar de ellas, pues igual que se habla del aprendizaje del movimiento. Pero sí, lo que tú dices, que quizás lo que hace interesante el abordar desde un punto de vista distinto al aprendizaje que al control es precisamente ese tinte de adquisición de ese control, ¿no? Y creo que además a nosotros que somos clínicos, pues nos interesa también mucho entrar a esto porque al final con lo que vamos a trabajar precisamente son con sistemas nerviosos que están aprendiendo una nueva forma de moverse o una nueva estrategia para solucionar una tarea. Y ahí sí que podemos ver una diferencia clara entre cómo el sistema controla y cómo podemos abordar, sin embargo, que el sistema aprenda de nuevo o aprenda estrategias nuevas. Pues sí, yo creo que es muy interesante además porque, como tú dices, quizá el control motor vive en los rendimientos, ¿no? Yo creo que el control motor vive en el mundo del rendimiento y eso es peligroso porque al final, cuando estudiamos control motor siempre tenemos como quizá una fotografía más estática, ¿no? Y cuando el control motor se va en el tiempo y ya tenemos en cuenta la variable tiempo, ahí ya pasamos a estudiar aprendizaje, ¿no? Y yo creo que, como pues un poco como has dicho, lo interesante quizás sea entender que el control motor es muy importante, pero que al final nosotros trabajamos más con aprendizaje que con control motor, ¿no? Porque el control motor es una foto más estática, mientras que el aprendizaje motor es vídeo, ¿no? Es como si tienes la foto ahí del photo finish, que sería el control motor, en un momento determinado tú estudias los procesos que están implicados en eso que está ocurriendo en ese momento, mientras que el aprendizaje nos da una visión mucho más amplia del proceso en global, ¿no? Porque al final, yo no sé si estarás de acuerdo, lo que nosotros hacemos tanto en clínica como fuera de la clínica con los usuarios, con las personas que vienen a visitarnos, no deja de ser aprendizaje, ¿no? El tratamiento en fisioterapia, ¿tú crees que es sinónimo de aprendizaje o harías alguna diferencia?
Pues sí, la verdad es que cuando yo abordo el tema siempre hablo un poco de eso, ¿no? Que al final nosotros estamos trabajando con sistemas nerviosos que aprenden. El sistema nervioso, ya sea con una patología o sin ella, no para de aprender, no paramos de cada día adquirir nuevas habilidades, hacernos más hábiles en lo que ya hacemos, o un montón de procesos que se podrían explicar con el aprendizaje motor. Entonces sí que pienso que como clínico, y es algo que yo intento remarcar mucho cuando hablo con los alumnos, nuestra principal función es ayudar a la gente a que aprenda nuevas estrategias y a que desarrolle o haga más eficaz las que ya tiene. Así que sí que a mí me costaría mucho diferenciar entre aprendizaje y tratamiento, porque la realidad es que al final es esto, cuando tratamos para animar otra vez a la persona que use alguna estrategia de movimiento que ya tiene adquirida y que no se ha visto mermar por el daño neurológico, ¿no? En mi caso que suelo hablar de neuro. Excepto en esos contados casos, realmente lo que estamos haciendo es que desarrollen la capacidad de aprender nuevas formas de enfrentarse al entorno y a la tarea. Y bueno, creo que, no sé lo demás cómo lo veis en clínica, pero a mí sí que me parece que incluso cuando trabajamos con estrategias ya previamente adquiridas, aún así el sistema nervioso no está dejando de aprender, no estamos dejando de hacer cambios y de hacernos más eficaces o más rápidos o más capaces de transferir el conocimiento. Mira, estamos oyendo por ahí a Vega, que graciosa, ¿no? Quizás todas las cosas bonitas que tiene el directo, que fíjate, que estoy oyendo a Vega perfectamente ahí dando guerra. que mírala. Está pegándome guantazos en el micro. Su madre, claro, su madre hablando de neurociencia y ella dándole guantazos al micro diciendo, tú cállate ya y dame cállate que me quiero dormir. Dame la teta que me quiero dormir, está aquí hablando de aprendizaje motor a las 8 de la tarde, para allá el carro. Eso es lo bueno de la radio, ¿no? Que ahora mismo puedo estar dándole la teta y hablando de, pues mira, del aprendizaje a la vez. Eso está guay, está muy guay. Más cutre de lo que si oímos algún eructo o algo, pensaremos que es la niña que está aprovechando la teta. Bueno, pues... Sí, espero que se duerma pronto. Que se duerma pronto. Y no me dé mucho aguantazo. Bueno, yo creo que también el tema sería interesante que lo tratáramos desde el punto de vista de por qué tiene un profesional de la neurociencia del movimiento que aprender aprendizaje motor. Es decir, porque el aprendizaje motor es costoso, es decir, llevamos ya una historia, un montón de teorías sobre el aprendizaje motor y la verdad que puede ser un campo de estudio árido, ¿no? Le pasa un poco lo que a control motor si no te lo cuentan así de una forma un poco entretenida, ¿no? Y no te lo cuentan un poco con tu historietas y todo lo demás. ¿Por qué crees tú, Yolanda? Y hablo también un poco el tema, pues, a gente que hay por aquí que lleva menos tiempo dedicándose a la neuro, ¿no? O que son todavía alumnos de posgrado y demás. Y también lo abro un poco a la audiencia, si queréis, podéis levantar la mano. ¿Por qué consideráis vosotras que es interesante o está justificado que una persona le dedique tanto tiempo a estudiar y a aprender algo tan complejo como las hipótesis? Porque al final no dejan de ser hipótesis, nunca hay recetas cerradas, ¿no? Muchas veces los fisios vamos buscando recetas cerradas y que nos den protocolos y que nos den... Pues en un campo tan árido, tan complejo y con tan pocas respuestas cerradas y concretas como es el aprendizaje motor, ¿vale la pena el esfuerzo? Es decir, ¿qué aporta al tratamiento? ¿Qué aporta a vuestra práctica diaria? Y abro un poquito así para que todos podáis opinar. Pues mira, si quieres empiezo yo y así abro un poco la vida para que los demás se animen. La verdad es que, como tú dices, es un campo muy árido y que tienes que estar leyendo información de un sitio a otro. No es un conocimiento que puedas pillarte un libro y adquirirlo, ¿no? No es tan fácil. De hecho, es muy complicado que alguien del mundo de la neurociencia escriba de aprendizaje. Normalmente son otros campos de los que nos acabamos nutriendo. Y bueno, a mí sí que me parece muy interesante porque precisamente por lo que tú decías de las recetas, porque pese a que no da recetas, pese a que no da
una información totalmente clara, el tener más o menos idea de cómo el sistema nervioso aprende, al final yo creo que es la única manera precisamente de huir de las recetas, porque venimos de una filosofía en fisioterapia, ¿no?, en la que estamos muy acostumbrados a que se nos haya tratado un poco como técnicos y a que la formación que hemos recibido sea mucho de técnica en cuanto a pues bueno, pues yo hago la carrera y cuando toca neuro, pues me dan la técnica de Pepita Páez, la técnica de Boina y la no sé cuál, y con esa trabajo, ¿no? Porque estos son las técnicas y son las cosas que hay que hacer con un paciente neurológico. Y a mí precisamente de esa sensación de que las recetas que me habían dado y en las que yo me había formado no me servían, cuando me enfrentaba a los pacientes de neuro decía, joder, es que o yo soy muy tonta y soy muy mala, que también puede ser, es decir, yo no lo niego, que evidentemente me aculpa también, pero decía, es que con el ABC que me han enseñado no soy capaz de abordarlo, ¿no? Y sobre todo ya no solo no soy capaz de abordarlo, sino llega mañana o llega dentro de un mes y está exactamente igual y no soy capaz de generar cambios, no soy generadora de ningún tipo de aumento de la participación en su casa, no soy capaz de que repita lo que a lo mejor consigo con mi facilitación luego en casa. Y verdaderamente yo creo que es un campo que nos ayuda a que no necesitemos tanto de esas recetas o a que sepamos alinearlas con características que me van a ayudar a que luego la persona pueda trabajar, o sea, pueda repetir más en casa lo que ha estado haciendo conmigo en sesión. Entonces, a mí sí que me parece, también es verdad que, bueno, que te voy a hablar yo, ¿no? Que soy la tonta del aprendizaje, pero a mí sí que me parece muy necesario de cara a la clínica, porque verdaderamente si no, nos quedamos con muy pocas herramientas más que esas pocas recetas que nos dan las técnicas y que no nos permiten pues desarrollarnos del todo y generar verdaderos cambios. Pues a ver, yo estoy de acuerdo y a ver, Cedric, Araceli, yo qué sé, Gloria, gente que, bueno, no es que seáis más jóvenes, pero que a lo mejor Pablo, ¿qué opináis? Que habéis tenido que, que estudiar los temas de aprendizaje motor ahí a lo bestia. No sé, ¿qué opináis vosotros del tema? ¿Qué os Ahora aporta? es el momento de ponerme verde. Claro, ahora es el momento de poner verde a Yolanda. Y No, es que eso... ¿qué os aporta esto? ¿Vale la pena? La pregunta es, ¿vale la pena estudiar aprendizaje motor? Sí, exacto. O sea, ¿qué has explicado tú, sabes? Al final es importante porque cuando estudias en el grado, en ningún momento te plantean, ¿sabes?, la idea ni de rendimientos, ni de aprendizaje y tal, ¿sabes? Y cuando llegas a la clínica en sí y ves a los pacientes, es ese momento, ¿sabes?, en el que no entiendes, no, porque la gente que viene de 2 horas a la semana lleva viniendo 5 años a la clínica, ¿sabes?, como no es capaz de hacer esos cambios al día a día y dices tú, joder, aquí está pasando algo. Y hasta que no entras, ¿sabes?, en esos aspectos importantes, el aprendizaje motor, pues al final no hay nada que te lo explique, ¿sabes? Ni nada, no creo que lo entiendas. Y al final que no, o sea, que al final sí que son conceptos, pues que hay veces que son un poco áridos en el sentido de que, pues hay teorías de no sé qué, tal, pero que al final hay un sustrato fisiológico, ¿sabes? ¿Qué te los explica? Y yo creo que eso también es importante y que te ayuda en la clínica a entender por qué pasa lo que pasa o por qué no pasa lo que debería de pasar, ¿no? Pues sí, yo creo que los tiros van por ahí. Cedric, ¿tú qué opinas? Que he visto que le has dado al micro. Sí, un poco en la misma línea de lo que habéis comentado, que es verdad que muchas veces acabas una sesión con un paciente y dices, joder, qué guay, ¿sabes? No podía hacer esto al principio y he acabado haciéndolo. Y lo que comentabais al final, que puede ser que luego en una semana vuelva y tengas que volver a empezar otra vez a hacerlo porque no ha habido ningún cambio real o que directamente, como habéis comentado, que luego no sea capaz de integrarlo en su casa. Y es eso, es marcar la diferencia de lo que habéis comentado, en que muchas veces priorizamos el rendimiento en decir, bueno, yo mientras me lo haga de putísima madre aquí en la sesión, me puedo dar por satisfecho como profesional, pero no, claro, porque al final el objetivo que deberíamos tener es que, por supuesto, cualquier cosa que puedan hacer en sesión la puedan aplicar realmente en sus vidas, que bueno, es
el objetivo prioritario, básicamente. Y ahí es donde realmente salimos de los rendimientos, de priorizar esos rendimientos y buscamos ese aprendizaje, ¿no? Y creo que es muy importante lo que comentáis, ver qué es lo que provoca ese aprendizaje para realmente aportar algo a sus vidas. Sí, porque además fijaros que yo creo que es muy importante que nosotras quizás ya estamos muy acostumbrados a hablar en estos términos, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho y me pasa mucho porque yo, sabéis que hablo mucho a lo largo del año en muchos sitios, porque yo qué sé, será que hay poca gente que habla de neurofisio y a mí me llaman de todos lados. Y ya algunas veces me canso de escucharme a mí mismo, ¿no? Y hay veces que yo paso por alto definiciones básicas, pues como la diferencia entre rendimiento y aprendizaje, ¿no? Porque doy por hecho que todo el mundo las conoce. Pero claro, muchas veces veo las caras y la gente dice, no, Juan, es que yo, la diferencia entre cuando tú dices que el rendimiento es intrasesión y el aprendizaje es intersesión, ¿eso qué quiere decir? Y claro, yo me retrotraigo un poco atrás, así a mi año en los que yo acabé la carrera y dije, claro, vamos a ver, yo cuando terminé la diplomatura, evidentemente, conceptos como rendimiento y aprendizaje a mí nadie me los había explicado, pero es que vosotros estáis todo el rato hablando del problema de la generalización, que es el gran talón de Aquiles que tenemos en la terapia, ¿no? El rollo de generar cambios solo intrasesión, solo dentro de nuestra sala y en los ambientes en los que nosotros pues ejercemos nuestra labor clínica, por desgracia, todavía con la mayor parte del tiempo estamos metidos dentro de, bueno, y a lo mejor la privada menos, ¿no? Pero en la pública, yo conozco pocos sitios en los que se salga a la calle. Entonces, al final el problema de la generalización es nuestro gran problema y tampoco te lo explican, ¿no? A mí, cuando nosotros contamos, no es que la generalización es dependiente de contexto, mientras que la transferencia es dependiente de tarea. Pues eso yo lo suelto así en muchos sitios y veo que profesionales que llevan ya muchos años trabajando como oficio no están familiarizados con conceptos que son tan de andar por casa, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante el aprendizaje motor. Y si me lo permitís, y a ver si se nos duerme Vega un poco y Yolanda la pobre se queda más tranquilita. Ya estoy libre, ya estoy libre, mira. Que no le pegue más tapetazos en el micrófono. No se ha dormido, pero está en proceso. Está en proceso. Yo creo que el aprendizaje motor también es muy interesante porque desarrolla un espíritu crítico. Yo os cuento, por ejemplo, esta semana en redes yo colgaba cosas en Twitter, que sabéis que yo pues siempre que estoy estudiando cuelgo las cosas en Twitter, ¿no? Mi apunte, pues los voy tirando en tweets. Y me mandaban un artículo publicado en el que se compara la efectividad de una técnica, pues por todos conocida, ¿no? Boita, con la fisioterapia estándar que le llaman en el artículo, ¿no? Y las conclusiones son que esa técnica de Boita es más eficaz que la fisioterapia convencional, sea eso lo que sea, que fue lo que le pregunté a uno de los autores aprovechando que estaba en Twitter, para mejorar el equilibrio de los pacientes. Entonces, claro, yo automáticamente me dicen eso y digo, bueno, me tengo que leer el artículo. Yo soy muy como bueno, venga, vamos a leernos el artículo. Pero automáticamente a mí me saltó un pilotito rojo. ¿Por qué? Porque dije, vamos a ver, Boita o mucho ha cambiado. Pues yo recuerdo que Boita y la bipedestación activa, no recuerdo yo que la gente de Boita pusiera a la gente de pie muy a menudo, y no recuerdo yo el trabajo en apoyo monopodal, ni el trabajo en cargas, y una de las medidas de salida para ese artículo hablar de la eficacia del tratamiento era el tándem 30 segundos. Entonces, claro, yo automáticamente lo primero que pregunté fue, fijaros, por lo que sé de aprendizaje motor, dije, vale, no me he leído todavía el artículo, pero ¿qué le hicieron al otro grupo? Es decir, ¿y había grupo control al que no se le hizo nada? Digo, porque me extraña mucho que un abordaje en el que no se trabaja de forma activa, respetando los condicionantes de tarea y respetando los condicionantes de entorno, el equilibrio, es decir, el famoso if you want walk, do walk, es decir, si quieres enseñar a la gente a andar, ponlos a andar, eso yo lo que conozco de Boita, y si alguien aquí tiene alguna idea más que yo, pues que me la transmita, no lo cumplen. Es decir, esa definición de la tarea de yo voy a trabajar hacia la tarea, es decir, son movimientos estereotipados y son activaciones de reflejos arquetípicas para todo el mundo y entonces fijaros, saber de aprendizaje motor a mí lo que me sirve es, vale, independientemente de que imaginaros que el artículo, yo no voy a entrar a ver si está bien hecho o no, si queréis algún día podemos dedicar algún monográfico a hablar de artículos que yo creo que es interesante, pero automáticamente en cuanto alguien me habla de una conclusión, yo utilizo el aprendizaje motor y digo, vamos a ver, estamos trabajando para mejorar el equilibrio
con una técnica que, para empezar, no pone a los pacientes ni de rodillas. Y entonces, a ver, algo hay aquí que... Y luego, aparte de no ponerlos de rodillas, ¿qué has metido tú en esa intervención que tenga que ver con el entorno, con la generalización, con la transferencia de aprendizaje y, sobre todo, que has tenido que meter tú orientado a metas y orientado a objetivos específicos? Entonces, fijaros cómo una cosa que es tan tonta, a mí me saltó se me encendieron todas las luces y dije, a ver, vamos a preguntar datos antes de sacar conclusiones, porque habrá que ver esto despacito, porque no me cuadra con lo que conozco de aprendizaje motor, ¿no? Entonces yo quería aportar eso mientras Yolanda se quedaba un poco libre y preguntaros también un poco vuestra opinión. Otra cosa interesante sobre los artículos, ya que lo has comentado, Juan, es que hay muy pocos estudios, hay muy pocos artículos que verdaderamente midan aprendizaje. Es decir, en general lo que se mide, como tú dices, son rendimientos, entreno una habilidad durante X tiempo y la vuelvo a medir, pero es muy raro que tú veas que en un estudio se hacen medidas de transferencia o que se hace un seguimiento a más largo plazo y que se pueda ver que verdaderamente esa habilidad se ha transferido o se ha generalizado a otros entornos. Entonces, claro. Yo creo que eso es muy interesante, aunque algo a llamar, ¿no? Claro, la atención. aunque fuera verdad que lo ha mejorado, pero ¿para qué? Es decir, sí, yo imaginaros que con la técnica X he mejorado el equilibrio monopodal 15 segundos, vale, ¿y? Es decir, ¿ahora qué hacemos? Creo que eso también, como tú dices, es muy interesante, ¿no? Es ese rollo de, vale, de guay, muy bien, me parece estupendo que la marcha en tándem o el apoyo monopodal haya mejorado o la voltereta haciendo el pino puente, pero eso no es aprendizaje, es decir, eso no es sistémico, no incluye ni tarea ni entorno, ¿no? Pablo, que está por ahí con el micro. Sí, o sea, es que aparte, a mí es un aspecto bastante importante, ¿sabes? En el sentido que ahora que estamos como haciendo un cambio, o por lo menos se me da la sensación, a nivel de profesionalidad en los objetivos, ¿sabes? En el sentido de que antes, pues, hombre, cuando yo estudié, que no fue hace tanto, y yo para que os hagáis una idea, acabé en el 2015, a mí me decían que un objetivo era mejorar el equilibrio. Entonces, claro, yo creo que van, ¿sabes? En ese cambio que estamos haciendo ahora, o por lo menos yo tengo la sensación de cambiar pues más objetivos hacia los SMART, más específicos, más el entender cómo va el aprendizaje, pues el motor, qué es el rendimiento, qué es el aprendizaje, etcétera, etcétera. Yo creo que también es una herramienta muy importante, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos de acuerdo. Así que, bueno, pues habrá que aprender aprendizaje motor, nunca mejor dicho, ¿no? Seguiremos aprendiendo de aprendizaje. Bien, pues volviendo un poco a Yolanda y por seguir con su experiencia y con que se moje y que nos cuente aquí. Yolanda, ¿tú cuál crees que es el principal problema o una leyenda urbana del aprendizaje motor? Cuéntanos a qué leyenda urbana estás enfrentado tú o cosas que normalmente se digan por ahí o que creas tú que los fisios o el resto de profesionales tenemos como muy interiorizados y que a ti te ha enseñado el aprendizaje motor a poner en cuestión, como a plantearte y a decir, a ver, esto que parece muy intuitivo no tiene por qué ser verdad. Bueno, pues quizá la mayor leyenda urbana es el tema de lo que estábamos hablando, de rendimientos contra aprendizaje verdadero, ¿no? Esa leyenda de si lo hace muy bien en sesión, si lo pone a andar perfecto en sesión, pues seguro que va a andar en su casa. Porque es como, bueno, pues si lo repite muchas veces bien en sesión, que ese sería el otro melón, ¿no? El del error, pues lo va a aprender. Quizás es el mayor neuromito o neuroleyenda del tratamiento que nos hemos encontrado siempre. Y otro que me llama siempre mucho la atención es si siente bien el movimiento, también lo va a aprender. Es como, necesita sentir bien el movimiento, y eso lo he escuchado más en niños que en adultos, y me da mucha pena. Es como, yo lo muevo y como siente bien el movimiento normal, pues lo va a aprender, porque está sintiendo cómo se hace. Entonces, claro, su sistema nervioso
pues va a entender que eso es lo deseable y lo va a aprender. Quizás esos serían como los dos grandes enemigos que tenemos, ¿no? La confusión que hay entre rendimientos dentro de la sesión, como comentaba antes Cedri y Pablo, y luego también el que parece que simplemente con que una persona sienta que se mueve de una forma concreta, parece que va a hacer que aprenda ese movimiento. Sí, pues si queréis podemos ir tratando sobre esos dos temas que creo que son muy interesantes, ¿no? Y que Yolanda ha planteado. Si os parece, empezamos por el tema de la repetición. Yo recuerdo perfectamente en las clases de segundo de carrera uno de los mantras de la trauma, que era, además que lo puedo repetir casi como el Padre Nuestro, de las veces que lo tuve que escribir y que decir, repetición, progresión, automatización. Eso era como además es que era como un mantra, era como repetición, progresión, automatización. Era, tú coges, le enseñas al paciente a hacer un ejercicio, lo repites muchas veces, le vas aumentando la progresión y la dificultad y como que la automatización se produce por arte de magia. Y cuando uno trabaja en neuro, se da cuenta de que eso no es así, no es tan unidireccional y que no simplemente se aprende repitiendo y ya está, ¿no? La mera repetición no genera automatización. Entonces, si os parece, podemos hablar sobre las bases neurofisiológicas y de control motor y de aprendizaje que van contra esta idea, ¿no? De la repetición como única generadora de aprendizaje o de automatización. Abrimos ahí un poco la mesa y comentarme todo lo que pensáis de esto. Sí, bueno, la repetición desde luego hace falta. Lo que pasa que hay que entender cómo se hace esa repetición y que no es tan lineal, es decir, no es la única variable que hay que poner. Evidentemente, como yo siempre hablo, para aprender a moverse lo primero que hay que hacer es moverse. Que quizás ese es otro de los neuromitos al que nos podemos enfrentar. Puedo aprender a moverme por imaginarme que me estoy moviendo, ¿no? Que es una de las grandes falacias y humo que se vende pues de técnicas, ¿no? Que ya conoceréis, que es como, bueno, pues te imaginas que corres y así pues vas a correr de puta madre, o te pongo a mirar cómo es un vídeo de una persona caminando y con eso pues tú vas a aprender a caminar. Creo que es muy importante la repetición, pero que no es la única variable y que esa repetición y esa experiencia que evidentemente es necesaria, hay que saber pautarla y hay que saber meter las variables de las que normalmente hablamos, ¿no? Que a nivel neurofisiológico van a hacer que el sistema pues vaya entendiendo las variables importante a la hora de controlar y de automatizar el movimiento. No sé si queréis que hablemos de eso o por dónde entramos. O si queréis hablar los demás. Pues sí, yo creo que lo suyo es que los demás nos cuenten un poquillo su experiencia con la repetición, con cosas que uno repite y repite, pero no generan mucho aprendizaje. Cedric, cuéntanos. Claro, justo por la línea de lo que decís, sí que es verdad que pues obviamente algo de repetición tenemos que meter, pero bueno, ahí justo Yolanda ha dicho la clave, ¿no? Si lo que buscamos es que el usuario consiga una adaptación al entorno, ¿no? Que haya una cierta variabilidad. Si a lo mejor le enseñamos un ejercicio le proponemos una tarea que a lo mejor pueda hacer perfectamente, pero claro, esa tarea no tiene ninguna variabilidad, pues esa persona a lo mejor se va a hacer experta en hacer esa tarea en esas mismas condiciones. Pero el problema es que luego se enfrenta a la variabilidad de su vida. Y en cuanto hay una mínima variación, no va a saber responder seguramente o no va a responder con la eficiencia con la que lo hacía en sesión. Y volvemos otra vez a lo de antes, que pues sí, a lo mejor lo ha hecho súper bien en sesión, pero si luego no es capaz de responder a una mínima variabilidad, no le hemos aportado nada a su vida. Cuéntanos, Pablo. Sí, o sea, es que al final es un elemento importante, pero claro,
voy a redundar un poco en lo que habéis dicho vosotros. Yo voy a poner, por ejemplo, que una CIMT, ¿no? Una terapia por restricción, hay una parte de la CIMT que en lo que se basa es únicamente en la repetición. Si sigues el protocolo, ¿sabes?, estándar, de los artículos más estrictos y tal, el protocolo original, hay una parte en la que el paciente solo está, pues, X horas al día, que repite los mismos ejercicios, repite ese gesto y tal, pero que luego al final, ¿sabes?, ellos te dicen que no tiene ningún tipo de sentido tal si no lo incluye después en actividades que sean funcionales pues en el día a día, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tú puedes tener a tu usuario teniendo, ¿sabes?, repitiendo, que si luego no lo usa en casa, ¿sabes?, si no integra esa mano en actividades parecidas a la tarea que estaba haciendo, al final es como si no hiciera nada. Entonces, al final, repetir sí, pero entre comillas. Claro. Sí que es cierto. Bueno, Sí, dinos, Yolanda. sí que es cierto que la dosis de repetición, ¿no?, tanto en intensidad durante la práctica en la clínica como luego en el día a día, es una de las variables que más estudiadas hay, que evidentemente se ha demostrado que más relación en un primer momento exponencial, ¿no? Más relación exponencial tiene con la capacidad de aprendizaje y de transferencia, pero un poco hablando de lo que habla Pablo y de lo que hablaba Cedric del tema del entorno y de la variabilidad, claro que esa repetición necesita de una exposición a variables contextuales que cambian, a variables contextuales que hay que empezar a manejar, ¿no? Y que la persona tiene que saber leer qué le está demandando el entorno, cómo puede solucionar la tarea, porque verdaderamente si solo lo dejamos en una repetición de laboratorio, en clínica, al final esas variaciones son tan mínimas que nos quedamos muy cortos, porque quizá algo que nunca nos hemos planteado mucho los fisios, y que yo ahí, por ejemplo, he aprendido mucho pues de todas las terapeutas ocupacionales de las que me he rodeado, entre ellas pues de mi hermana, es que el entorno y el propio bagaje que uno hace durante su día a día es muy, muy variable, y es el que verdaderamente te ayuda a sacar esa forma de funcionamiento. Es decir, ¿de qué me sirve a mí hacer 10.000 veces una flexión de cadera con una persona, por ejemplo, mayor, si al final esa persona no sube a regar las plantas que tiene en lo alto de su terraza, ¿no? ¿De qué le sirve? Al final, la flexión de cadera que tú puedes hacer en una camilla, en nada se parece a la que necesitas manejar para subir y bajar unas escaleras, por ejemplo, porque es que las variables de la escalera y precisamente, por ejemplo, de la escalera propia de su casa van a ser muy distintas a las que tú le has propuesto que maneje en clínica. Entonces, necesitamos que la persona pueda enfrentarse a esa variabilidad y pueda enfrentarse a la necesidad, a la necesidad de solucionar entornos que son cambiantes, porque la vida diaria al final es variable, no es tan de laboratorio como lo que podemos hacer en clínica. Pues yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, y se nos ha unido David Sánchez Caballero, que ha levantado la mano y que lo tenemos ahí debajo. ¿Qué tal, David? Cuéntanos, ¿cómo estás? No, a ver, no sé si me oís. Perfectamente, David, sí, vale, perfectamente. He estado aquí cocinando al mismo tiempo. No me voy a enrollar mucho porque tengo un pequeño jaleo aquí montado, pero bueno, yo sobre lo que decís, yo creo que todos esos factores sí que son importantes, la repetición, la variabilidad, pero un poco como en todo aprendizaje, y estoy seguro que eso coincidís conmigo, la relevancia de la tarea que está realizando la persona, creo que es también clave de cara al aprendizaje. No sé, eso que incluso creo que es Pablo quien la menciona, el sentido que tiene para él, para la persona, ¿no? Lo que está haciendo. Eso también, dentro de que hay conceptos de los que has estado hablando tú, Juan, que yo todavía sobre, como decía, rendimiento, etcétera, hay cosas que yo tengo que actualizarme un poco, pero sí que un poco el tema de lo relevante que sea lo que está haciendo.
todo integrado con el contexto, con las repeticiones, con todo esto, al final parece que hay algo que enchufa al sistema nervioso a ese nivel. Lo sabemos ya a nivel molecular, que algo pasa, ¿no? Que hay cosas que generan un aprendizaje instantáneo en memorias y hay otras que para nada despiertan esa química, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso también es importante trabajar ahí codo con codo, ¿no? Y educar, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que estamos haciendo juntos con el paciente y cuando adquiere una relevancia, comprende el por qué, para qué, con qué fin, etcétera, yo creo que también sirve de una gran ayuda para mejorar ese rendimiento. Por supuesto, aparte de repetición y todo esto, que también sabemos que por narices tiene que ser así. Luego también estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es imposible aprender a moverse si no lo experiencias. Es imposible. O sea, ni por imaginación motora, ni por técnicas que estimulen el sistema nervioso de una u otra manera, como lo que señaláis del Boita, etcétera. Bueno, pues igual generan una condición neuromuscular un poquito mejor y sí coincide que le pones a hacer ahí el tándem y aguanta más que al principio o vete a saber, pero bueno, también sabéis que es complicado, los estudios estos son complicados de acotar un montón de cosas y siempre pues hay cosas que se quedan fuera. Vemos los resultados, las conclusiones, pero también hay que coger algunas cosas con pinzas. Y esa es un poco la opinión, por no dejaros ahí en plan, por opinar un poco, que creo que está súper bien lo que estáis haciendo y bueno, por no dejaros ahí solos. Muy bien, David, muchas gracias. Además, me hace ilusión escucharte por aquí, claro que sí. Estamos de acuerdo contigo. Sí, es que eso ya lo sabéis, es un poco por mencionarlo, pero vamos, que eso claro. Es lo que ya sabemos. Es un placer, ya sabes tú, escucharte y estás invitado. Tú siempre que quieras, solo tienes que desmutearte y aquí a dar caña. Bueno, sigo escuchando. Estupendo, David. Pues muteate si quieres y si en algún momento quieres aportar lo que sea, pues simplemente le das al micro y habla, ¿vale? Vale. Esto es lo guay de esto. ¿Cómo me muteo? Dale al micrófono que tienes. Sí, tienes un microfonito ahí, dale. Sí, ok. Y perfecto, ¿veis? Así. Pues eso es lo ideal, que vayáis subiendo... Gracias, David. Que vayáis subiendo la gente que queráis charlar y ya está. Y tenéis ahí vuestro microfonito. Cuando queráis hablar, pues abrís el micrófono y charláis. Y cuando no, pues estáis ahí en modo oyentes estupendamente. Aprovecho que ha subido David, pues para la gente que se acaba de incorporar, deciros que estáis completamente invitadas a subir también, ¿vale? Ya está, que solo tenéis que subir la manita y lo mismo que hemos hecho con David. Subid aquí con nosotros. Y cuando queráis, pues opináis y es que está genial. O sea, esto, que cualquiera pueda expresar aquí su experiencia, su forma de ver las cosas, yo creo que es interesantísimo, ¿no? Yo creo que al final con las repeticiones estamos todos de acuerdo en que cuando la repetición sirve para aumentar dosis, no hay nada más que hablar. Es decir, es que es imprescindible. Es decir, no hay aprendizaje sin repetición. Yo creo que lo perverso es entender que solo la repetición genera aprendizaje, ¿no? Que cualquier cosa que yo le ponga al usuario, aunque sea algo completamente de laboratorio, completamente alejado, como decía David, de su sentido, ¿no? De su significación, que solo por repetirlo, pues como que el sistema va a hacer chum y lo va a adquirir, ¿no? Entonces, yo creo que la repetición, para generar más dosis, evidentemente ahora quizás Yolanda nos puede hablar un poquito de cómo los sistemas de automatización necesitan la repetición, porque al final necesitan enfrentarse a la prueba, ¿no? Y a las distintas errores que se van produciendo con cada una de las pruebas para ir ajustando los mecanismos de automatización. Pero es verdad que, como decía ella, yo también me enfrento muchas veces a esa perversión de que solo la repetición genera aprendizaje. Y solo, antes de volver a pasar a Yolanda, en Salud en Español me han invitado varias veces a hablar en una sala de pseudoterapia y el otro día estuvo hablando un hombre, un compañero que es farmacéutico, ahora que hemos hablado también de estudios, sobre una de las cosas que quizá y con distintas técnicas pasa mucho, que es la sobreinterpretación de los resultados de laboratorio, ¿no? Y creo que, pues como un poco comentaba David, hay muchas técnicas que quizá puedan mejorar un poco el sustrato neurofuncional, puedan predisponer a la función, puedan ayudar y ser coadyuvantes, pero yo creo que ocurre un poco lo mismo que con la repetición, ¿no? Que quizá la línea se pasa cuando
técnicas que a lo mejor deberían utilizarse como ayudantes o como complemento, se utilizan como una sesión completa de eso y solo de eso, porque además yo soy terapeuta de esto y tú vienes aquí a que yo te haga esto y entonces me tiro la sesión entera haciéndote esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la línea que quizá como profesionales deberíamos explicarle muy bien a nuestros usuarios, ¿no? Es decir, vale, sí, hay muchas cosas que son ayudantes, hay muchas cosas que son interesantes, que suman, pero no podemos perder de vista cuál es el planteamiento más importante durante la sesión, ¿vale? Entonces, como ha subido Álvaro, que ha levantado la mano, si queréis saludamos a Álvaro y seguimos con Yolanda. Hola Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿me escucháis, no? Supongo. Perfectamente, alto y claro, Va. cuéntanos. Bueno, pues a ver, es que estaba escuchando antes, sobre todo cuando estaba hablando Yolanda sobre el tema de las repeticiones dentro de la sesión y que luego la tarea que se trabajara no se viera repercutida en una mejora en el entorno, ¿no? O en domicilio o donde tuviera que generalizar. Y me estaba surgiendo la pregunta y bueno, al final pues me animo a lanzarla, pero vosotros, porque a mí me ha pasado por lo menos, ¿no? Pero no sabría realmente tampoco buscarle una explicación demasiado lógica. Era pues si alguno de vosotros ha pasado alguna vez el hecho de que a lo mejor el rendimiento que os da el paciente intrasesión es más bajo que el rendimiento que os puede dar ellos mismos dentro de su entorno, ¿no? Como su casa o como a lo mejor el ambiente de su barrio. Porque a mí, por ejemplo, con respecto a la marcha, sí me ha pasado muchas veces de trabajarla con ellos en la sesión, en clínica y demás, y de luego verlos caminar por la calle o ver vídeos suyos caminando por casa y que lo hicieran bastante mejor que como se puede hacer en el ambiente clínico. Entonces me llamaba mucho la atención porque hablamos de aprendizaje y hay veces que uno se pregunta y dice, bueno, y a ver si es que el aprendizaje de quién es y dónde. Si No sé queréis, si... Pues muy bien, sí, Álvaro. Si quieres que hable Yolanda uh, directamente y súper abrimos el debate. interesante. Muy bien, Yolanda, pues Sí, es súper cuéntanos. interesante lo que cuenta, Álvaro, aparte encantada de saludarte. Mira, sí que es cierto que a veces nos encontramos con eso, nos encontramos rendimientos muy bajos durante las sesiones que no interfieren en el aprendizaje. Entonces, ahí yo creo que hay como dos líneas que podríamos explorar, ¿no? Una de las primeras líneas sería pues que precisamente generalmente las variables que hacen que el sistema nervioso sea capaz de aprender y que nosotros intentamos poner en marcha durante la propia sesión, durante la propia práctica del movimiento, precisamente lo que hacen es disminuir los rendimientos. Es decir, los rendimientos durante la sesión son mucho menos floridos, no son de este tipo de técnicas, ¿no? Como yo digo, técnicas milagro, que tú ves que el paciente con 7 facilitadores, 4 cojines, 2 cuñas y 2 pesas camina muy bien, pero luego eso no se lo lleva al domicilio, sino que justo al contrario, que tú ves que en sesión los rendimientos van cayendo y son rendimientos bastante peores, pero precisamente es porque estás poniendo muchas veces en juego variables que van más a favor del aprendizaje que casualmente o curiosamente generalmente tiran abajo los rendimientos. Esa sería una de las líneas a explorar con el caso que tú nos cuentas. Y quizá otra de las líneas interesantes a estudiar en ese sentido es precisamente el papel facilitador que tiene el propio entorno como facilitador o como generador de movimiento. Es decir, muchas veces encontramos que el sistema nervioso necesita mucho del estímulo del entorno, necesita mucho de verse en un contexto determinado para poder lanzar una función. Y me explico. Yo a lo mejor si no tengo ahora en casa música y el ambiente apropiado, pues si me dices que te baile un fandango, pues no es que sea yo muy buena bailando, pero te lo voy a hacer mucho peor que si probablemente pues me encuentro en un entorno que me lo facilite mucho más, como es pues que me vaya a la feria del Corpus, en una caseta, que me hayas vestido de gitana y que esté sonando el fandango, ¿no? Es como que todas las variables contextuales que se sitúan alrededor de la persona llaman al propio movimiento, son como catalizadores, ¿no? Que dice una compañera nuestra, Inma, el propio contexto y los propios objetos que se sitúan alrededor de la persona
funcionan como catalizadores de la función. Entonces, sí que es cierto que van a encontrar, y más si nos vamos a ciertos tipos de patologías, que el propio entorno es capaz de facilitar el funcionamiento y es capaz de facilitar el que aparezca la función. Entonces sí que lo que cuenta es bastante más común de lo que parece y es bastante más deseable también de lo que a veces nos podría parecer a los fisios, que estamos muy acostumbrados quizá a trabajar en el entorno clínico y poco en entornos más naturales. Y yo creo que está guay, ¿no? Que lo visualicemos y que podamos sacarle el partido que eso tiene. Pues sí, yo creo que es muy interesante y de hecho, Álvaro, y abro un poco aquí la caja de los truenos, el terapeuta muchas veces es una gran interferencia para el aprendizaje, ¿eh? Y yo creo que Yolanda nos puede hablar de interferencia y bueno, por ahí está Cedric también, Pablo, Mode, Gloria, David mismo si queréis. Yo creo que muchas veces el propio terapeuta es una gran interferencia para el aprendizaje de su usuario, ¿no? Si queréis, Gloria, creo que le ha dado al micro. Hola, Gloria. Hola. ¿Qué tal, Bueno, guapa? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos. Bueno, yo quería aportar que, bueno, lo que haya dicho Yolanda, que es verdad que el entorno, yo por mi situación actual, el entorno sí que es verdad que es un facilitador completamente, porque yo trabajo con niños y cuando los meto en clase haciendo lo que están haciendo el resto de niños, el componente motivacional, que es muy importante y que a veces se nos olvida, pues hace que el entorno tire de por sí y me haga el niño una sesión alucinante, cuando a lo mejor cuando está conmigo a solas dices, madre mía, ¿no? Entonces creo que es verdad que siempre se nos olvida un poco este componente motivacional y era un poco decir eso, ¿no? Que es verdad, y a mí que me ha pasado lo mismo que a Álvaro, muchas veces te lo llevas a entorno y realmente mejora un montón el rendimiento. Pues bienvenida a Clubhouse y súper interesante. Cuéntanos, Álvaro. Sí, no, yo solamente, pues claro, escuchando esto, sí me llega un poquito la conclusión a la cabeza de que hay veces de que decimos mucho que la clínica es como el entorno, intentamos siempre que sea un entorno controlado y seguro para el paciente, ¿no? Y creo que, pues lo que decíamos a veces que los terapeutas pecamos un poquito de ello y también de crear un entorno quizá demasiado controlado como para que alcancemos esa generalización tan soñada a veces, ¿no? Ya está. Pues sí, la verdad que estamos de acuerdo. Yo creo que Yolanda, además, nos puede hablar un poquito de la interferencia y creo que de todo lo que estáis comentando, Álvaro y Gloria, que yo creo que quizá es otro tema que a mí me apasiona y que creo que Yolanda nos puede hablar un montón, de esa interferencia que yo comentaba antes y también del componente explícito, ¿no? De cómo muchas veces en clínica intentamos trabajar tanto por la vía explícita, por la vía verbal, por la vía, pues como comentaba ya antes, de hacer que la persona se fije muy bien en lo que siente, se fije muy bien en lo que, en cómo se mueve, en lo que está haciendo, en cómo tiene que hacerlo, en no equivocarse, en fin, como todos esos componentes explícitos, como ella comentaba antes, se cargan mucho, se les mete como mucha importancia y quizás, Yolanda, con lo que tú sabes de aprendizaje, pues no siempre el trabajo desde explícito es un gran generador de automatización, ¿no? Sí, más bien al contrario. Quizá, bueno, antes a lo mejor de seguir, sí que añadiendo lo que decía David y que han añadido Gloria y Álvaro, ¿no? Creo que la significación, que es verdad que era una de las cosas que quizá debería haber dicho también en los mitos, ¿no? Es primordial, es decir, el componente motivacional es esencial para el aprendizaje. No existe aprendizaje de cosas que no nos interesan, existen rendimientos que no pasan más allá de las sesiones. Como yo siempre digo, ¿no? Al final, a veces, tristemente, la motivación del paciente se convierte en hacerlo muy bien en sesión para que nosotros dejemos de darle por saco. Y quizá eso sería algo que nos tendríamos que plantear, ¿no? Pero sí que añadía lo que ellos dicen, esos sistemas dopaminérgicos, ¿no? Son vitales y forman parte de los bucles que a nivel neurofisiológico estudiamos cuando hablamos de aprendizaje. Y bueno, no quería dejarlo pasar porque creo que en todo lo que vamos a ir comentando, ese componente de que todo esté alineado hacia el interés de la persona es muy vital. Y entonces ahí podríamos añadir otro mito a lo que hablábamos al principio sobre el aprendizaje,
que es que a veces los terapeutas tenemos muy claro que porque el paciente entienda que algo es bueno y es deseable para él, ya le motiva y ya va a ser algo que aprenda, ¿no? Y quizá ese sería otro mito que deberíamos desmontar, porque las personas aprenden lo que les interesa a ellos y no lo que a nosotros nos interesa que hagan, con lo cual deberíamos también abrir ahí partir otra lanza a favor del trabajo mucho más abierto y mucho más natural, en el que, pues como Gloria dice, ¿no? Se lleve al niño a la clase y lo haga participar a lo mejor en la tarea que están haciendo los demás y no tanto en un entorno controlado en clínica, porque ahí las motivaciones cambian mucho y cambian mucho la forma de interactuar y la forma de mover la emoción de la persona que está aprendiendo. Y bueno, si quería que hablemos un poquito por lo que estábamos diciendo de la interferencia, ¿no? Y de la vía explícita, creo que quizá esa es otra de los pecados, ¿no? Y podríamos hacer quizá una sección que fuera los pecados, ¿no? Que cometemos. Y así Manuel, que le gusta mucho hablar de secciones, pues que la añada y hablemos de neuropecados. Yo creo que uno de nuestros pecados es pensar que simplemente por explicitar las cosas o por saber explícitamente cómo se hacen, ya las vamos a conseguir. Un segundillo, Yolanda, que acaba de subir María. María, porfa, dale al mute. Es que esto es una de las cosas que tiene Clubhouse un poco chungas, que es que cuando subí arriba, automáticamente se activa el micrófono, ¿no? Y entonces, pues, mientras hablamos y no hablamos, empezamos a oír. Yo creo que eso lo mejorarán en nuevas versiones, porque la verdad que es un rollo, nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando nos suben la primera vez, como que dejamos el micro abierto y hay ahí como un poco de rollo. Yolanda, continúa, porfa. Es que si no se nos acopla y salimos un poco locos. Sí. Ahora después te doy la palabra, María, te tengo ahí en cuenta. Que no, una cosa no quita la otra. Hemos aprendido mucho a mandar en el paciente, ¿no? Yo soy la primera que soy muy mandona, la verdad. Pero hemos aprendido a guiar las sesiones de una forma muy explícita, de una forma en la que somos muy demostrativos, en plan, fíjate, así lo tienes que hacer, o fíjate qué estás haciendo con la mano, o, bueno, hay formas de tratamiento también, ¿no? Que todos conocemos, en las que se llaman, son formas de tratamiento muy cognitivas, en las que al final todo versa en fíjate qué estás haciendo mientras te mueves y me explicas cómo has sabido que lo que tocaba era más blando que los demás, y que obligamos un poco al sistema nervioso a hacer procesamientos que son bastante más complejos que los que necesita hacer para aprender un movimiento. Entonces, esa entrada por vía explícita muchas veces hace que las cortezas tomen más el control del movimiento. Y bueno, en un primer momento no está mal, es decir, justo en las primeras etapas de aprendizaje no está mal que haya cierto control volitivo y que haya cierto control explícito, pero sí que tenemos que tener muy claro que esa capacidad que tiene el sistema, ¿no? De meter a las cortezas y que eso merme el funcionamiento subcortical, tenemos que ir modulándolo, tenemos que pensar que esos sistemas subcorticales, que son los que van a hacer la automatización, tienen que empezar a hacerse protagonistas en un momento en el que la persona empiece a ser más eficaz en la resolución de problemas. Entonces, quizás el pecado no es tanto el hacer algo explícito, porque en un momento dado es interesante, sino el que no somos capaces muchas veces de soltarlo, no somos capaces de soltar ese control. Y bueno, eso al final interfiere mucho la activación cortical, interfiere mucho en la activación subcortical y en la automatización. Y no solo en la automatización, sino en la puesta en marcha también de las automatizaciones que ya están grabando, ¿no? El clásico shock del músico, que yo les cuento siempre a los alumnos en el máster, ¿no? En el que te pones nervioso, o al deportista, empiezas a tomar un poco más control sobre el movimiento, un control más consciente, y los rendimientos caen de una forma brutal, porque al final las cortezas saben mucho de cuándo tienen que empezar a actuar unos sistemas y otros, pero luego la corteza no sabe, evidentemente, hacer, por suerte, lo que hacen los ganglios basales o lo que hace el cerebelo. Entonces, claro, esa forma de funcionamiento merma mucho el trabajo. Y quizá otra gran interferencia
que no es tanto por la vía explícita del comando, ¿no?, oral que solemos usar muchas veces, o de esa puesta del foco atencional sobre el movimiento, la interferencia que muchas veces también los terapeutas hacemos con nuestro propio manejo, y una de las claves que se suele estudiar en aprendizaje motor, esa guía del movimiento que todos hemos aprendido y que tenemos muy interiorizada, en la que llevamos a la persona a hacer el movimiento tal cual queremos que lo haga, gracias a nuestra guía manual, o esa facilitación, ¿no? Yo te pongo la mano en la cadera y haciéndote una torsión te facilito la carga o te facilito la oscilación, por ejemplo, cuando estamos trabajando marcha. Y a veces esa guía es una verdadera interferencia en el aprendizaje, porque al final el sistema nervioso de mi paciente lo que está aprendiendo es a moverse con mi guía, no está aprendiendo a moverse solo, ¿no? Y eso lo vemos mucho en clínica, como pues con una mano en la cadera, personas que han tenido un tratamiento muy largo con cierto tipo de técnica, hacen un paso de sedestación a bipe maravilloso, hiperalineado y sin ningún tipo de problema. Y le quitan las manos y no es capaz de levantarse solo, porque verdaderamente su sistema nervioso lo que aprende a levantarse, a seguir mi guía y a levantarse en base a eso, ¿no? Como el que aprende a bailar cuando lo guía al compañero, pero no aprendió a levantarse solo. Y claro, eso es un problema de cara a la generalización al final, y volvemos al mismo bucle que estábamos comentando antes. Así que no sé si queréis aportar algo con vuestra experiencia a esto, y si no, pues le damos paso a María. Pues abrimos un poquito el micro a María, que está ahí pendiente de antes. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Aquí pasando la tarde un poquito, cuéntanos. Pues nada, yo quería comentar un par de cosillas de los temas que habéis ido tocando. Yo es que me pasa que cuando habláis de estos temas, a mí se me va la cabeza siempre a los peques, a los niños. Entonces, por una parte, el tema de las interferencias del terapeuta, por mi experiencia sí que he visto que, a ver, en clínica los niños sí que mejoran, pero nos ha pasado que con el tema del confinamiento, mucha teleasistencia y todas estas maneras de tratamiento, sí que se ha visto que los niños, por lo general, han pegado una mejoría, o sea, con trabajo en casa, que les enseñas a los padres un poco de qué manera estimularlos y así, hemos visto una mejoría bastante importante. No me refiero a ninguna técnica en particular, sino pues cómo motivarles, cómo jugar con ellos en general. Y luego, con el tema de la motivación, a mí me pasa también que con estos niños que están tan afectados, que tienen unos problemas atencionales tan graves, claro que cuesta muchísimo que avancen, ¿sabes? Porque un niño que no tiene motivación por nada, que no le llama nada la atención de su entorno, no se va ni a voltear, porque al final los niños, los niños, todos nos movemos por entorno, pero los niños aprenden a voltear, a gatear, a caminar, aprenden porque les va llamando la atención cosas que están un poquito más lejos cuando van a voltear, pues luego cuando empiezan a gatear es porque ya no les interesa lo que está a la suya, sino porque les interesa lo que está al final del pasillo. Cuando empiezan a caminar es porque cuando empiezan a ponerse de pie ya es porque lo que está en el suelo ya les aburre y lo que les llama la atención es la lucecita esa del router que está en la mesita. Entonces, yo con esos niños sí que me he dado cuenta que el tema atencional, ya no atencional, sino el tema motivacional es casi un factor que nos complica un poco la intervención en el sentido de que no tienes por dónde tirar. Y era un poco eso. Muchas gracias, María. Bienvenida a Clubhouse. Yo creo que llevas poquito aquí, ¿no? Gracias. Sí, es la primera... Bueno, a ver, yo escucho las charlas porque Pablo se conecta a todas, pero hoy como sí que estaba escuchando la charla y sí que quería comentar algo, pues ya me he unido. Pues muy bien, síguenos a cualquiera y te agregamos al club y así te van llegando las cosillas. Y te dejo ahí arriba por si quieres aportar cualquier cosilla, pues solo tienes que abrirte el micro y ahí estamos. Cedric, creo que estaba antes pidiendo la palabra, ¿verdad? Sí, no, en realidad iba a ir un poquito... Cuéntanos un poquito. Iba un poco en la línea de lo que comentaba antes Yolanda, que
que sí que es verdad que muchas veces en sesión nos obsesionamos un poquito en que el usuario coja conciencia del movimiento, y si a lo mejor estamos reeducando, bueno, si se me permite decir, reeducando la marcha, te vamos a tirar a la hoguera directamente, te vamos a tirar a la hoguera. Bueno, básicamente, si queremos hacer alguna corrección ahí, pues siempre, ¿sabes? Les dicen, fíjate en la rodilla, tal, que fíjate en cómo se bloquea, o cómo te vas a hiperextensión, o cómo estás chafando con el pie. Y volvemos loquísimo al usuario diciéndole las 1000 cosas que está haciendo mal, por lo tanto, se centra muchísimo en cómo está moviendo cada segmento de su cuerpo. Y claro, justo por eso, pues basamos un poquito a lo que ha comentado Yolanda en el síndrome del músico, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene un cierto componente de automatización, nos lo estamos cargando al hacerle que tome tanta conciencia de su movimiento, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es, con unas mínimas correcciones, llevar a lo mejor su foco atencional hacia otros elementos pues, dentro de su entorno o de algunas variables de la propia tarea, y menos hacia ese movimiento que está haciendo, que lo que va a hacer es, pues, lo que hemos hablado antes, que caigan muchísimo los rendimientos y que no le aprovechen nada para su aprendizaje. Pues sí, yo creo que es un tema interesantísimo. Si os apetece, pues le podemos decir a Yolanda que nos cuente un poco en línea. A mí siempre me gusta recoger un poco lo que cada uno vaya aportando, en línea de lo que ha dicho María en infantil, ¿no? Y cómo la significación es todavía más importante en infantil. Pues si queréis que Yolanda nos cuente un poco qué diferencia hay en la forma de aprender el movimiento en infantil. Es decir, ¿por qué las niñas tienen esa capacidad tan buena y esa facilidad para generar movimiento, para aprenderlo, y son tan buenos ejecutándolo y generalizando y transfiriendo y son máquinas del aprendizaje motor, ¿no? Porque es verdad que hay una frontera clara en el tratamiento en infantil y en adultos. A mí siempre me llama mucho la atención cuando yo siempre soy un gran defensor de la especialidad en fisio, ¿no? Yo me ha dado por ahí y siempre digo, es que hace falta la neuro, y me dicen, es que eres muy radical. Y digo, pues si es que yo, si por mí fuera, hasta diferenciaría entre los neurofisios de adultos y los neurofisios de infantil, porque es que hasta ahí la forma de trabajo es completamente, ¿no? Entre el neurofisio degenerativa y el eso. Sí, nosotros estamos ya en un campo de... Claro, que ya queremos dividirlo todo, pero bueno, partiendo un poco de la generalidad, cuéntanos un poquillo, Yolanda, ¿qué tiene que ver esos ganglios basales, esas cortezas en la capacidad de automatización infantil y qué has aprendido tú estudiando y dedicándote a lo que te dedicas sobre esas diferencias adulto-infantil? Pues es muy interesante y es muy interesante lo que comentaba María, ¿no? Antes de hablar un poco de cómo funciona un sistema y otro, de cómo funciona el aprendizaje, quizás no ahí haciendo algunas diferenciaciones. Es muy curioso, como comentaba, que parece que los niños han mejorado un montón, ¿no? Estando en casa y enfrentándonos precisamente a sus propios entornos, porque habla mucho, ¿no? De la importancia del entorno y de querer explorar, como también apuntaban, ¿no? Con esa dificultad que tiene con algunos pequeñitos que tienen mucha más problemática a la hora de querer explorar el entorno. Quizás esa sea, yo siempre digo que quizás el gran problema cuando nos enfrentamos a un niño es ese niño que no tiene interés por nada, ¿no? Que no consigue que tenga interés por explorar, que no encuentra algo de lo que el pequeño disfrute, porque te ves como muy noqueado y te ves muy en un ámbito muy reducido de cosas que puedes hacer, porque a los niños siempre les interesa jugar, pero claro, te encuentras algunos, como dice María, ¿no? Con algunas patologías un poco más complejas que ni siquiera tienen esa intencionalidad, a lo mejor por querer interaccionar contigo o por explorar el entorno, y ahí se complica mucho el trabajo, porque precisamente, y ya lo hilo, creo que ese es el gran potencial, ¿no? Que tiene los pequeñitos, aparte de pues que es un sistema nervioso que está muy ávido por el aprendizaje, que está en plena efervescencia, ¿no? Y que tiene mucha más facilidad de estructurar todavía, porque es un sistema en el que todo está por escribir.
es un sistema que tiene mucha receptividad a la estimulación y que tiene además algo muy interesante, que es esa receptividad a la novedad, ¿no? Los niños nos sorprenden mucho y es muy chulo trabajar con ellos porque son capaces de sorprenderse por absolutamente todo y absolutamente todo les parece nuevo y eso hace que el propio sistema nervioso esté en unos niveles de activación y esté en una forma de funcionamiento en la que esa motivación intrínseca de la que hemos estado hablando es mucho más alta, ¿no? El sistema nervioso de un pequeñito tiene mucha más facilidad para atender a estímulos nuevos, a enfrentarse a probar qué estímulo es el que más le facilita o el que menos le facilita, pues como ya decía, ¿no? El desarrollo en suelo o de desplazamiento. Entonces, esa es una de las variables que quizás cuando nos vamos a trabajar en adultos ya perdemos más, ¿no? Los adultos ya hemos perdido un poco esa, por desgracia, esa facilidad por sorprendernos y porque nos llamen la atención algunas cosas. Entonces, pues claro, nuestro sistema nos cuesta un poco más levantarle esos niveles atencionales, ¿no? Y esa avidez por la exploración. Y bueno, otra característica que quizás es también muy interesante en la diferenciación entre adultos y niños es precisamente que las cortezas de los niños están mucho más inmaduras, con lo cual esa interferencia de la que hablábamos antes pues es menos fácil, ¿no? Que aparezca. Es más fácil que los sistemas subcorticales, que son los que al final se encargan de la automatización, pues estén en funcionamiento, ¿no? Y que sean los que están dándole como todo el rato la información al sistema, ¿no? O sea, un sistema que funciona mucho más en lo subcortical y mucho menos en lo explícito, con lo cual pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda mucho a que precisamente las áreas que tienen que ver con el aprendizaje motor sean las que están ahora mandando en el sistema nervioso, ¿no? En estas edades tan tempranas. Y bueno, quizá un poco ahí por esa misma línea también y sobre la neurofisiología del aprendizaje, que nos la hemos dejado al final un poquillo atrás, y si os apetece entramos o si como esto se puede alargar y podemos hablar más días sobre cosillas que os interesen. Quizá también otra de las cosas que nos interesa y que cambia entre niños y adultos es que los niños tienen mucho menos miedo al error. Los adultos ya tenemos un sistema como muy preconcebido en el que tenemos mucho miedo al error, tenemos mucho miedo a caernos, tenemos mucho miedo a enfrentarnos a intentar un movimiento y que no nos salga, ¿no? Y aparece una frustración que al final vuelve a poner a ese foco atencional en lo explícito y en el intento de control más cognitivo, que los niños, pues como son tan criaturillas y tienen esa facilidad para no frustrarse y esa perseverancia, ¿no? Por precisamente no tener los sistemas prefrontales maduros, pues no tienen ese miedo a explorar y a probar, ¿no? Y tú, pues, cuando observas a un pequeño, yo ahora que estoy aprendiendo muchísimo de aprendizaje motor, ¿no? Valga la redundancia, con Vega, pues ves que ella intenta a lo mejor hacer un alcance o intenta hacer un desplazamiento y claro, como no tiene ideas preconcebidas, pues prueba lo que quiere, su sistema capta qué movimiento está haciendo de una forma más implícita, qué de ese movimiento le ha servido, qué de ese movimiento no le ha servido. No se frustra, vuelve a probar, prueba estrategias distintas y es como que se permite mucho más, ¿no? Esa naturalidad del ensayo-error que quizás en adultos nosotros mismos no nos permitimos tanto y como terapeutas también nos cuesta mucho facilitarlo, nos cuesta mucho el exponer a la persona a el prueba a desplazarte, prueba a moverte, prueba a generar tus propias estrategias y vamos viendo, ¿no? Y que tu sistema pueda captar cuáles de esas variables funcionan y cuáles de esas variables quizá no te sean tan interesantes. Entonces quizá en adultos, ¿no? Los que trabajamos más en adultos, porque yo ahora estoy mucho más virada adulto que niño y bueno, acabo de ver que ahora Manuel no está, pero ahí él quizá podría aportar mucho más o bueno, sigue por ahí Gloria que Gloria sí trabaja también mucho con niños.
Creo que muchas veces deberíamos extrapolar más lo que en adultos, en lo que hacen los niños, ¿no? Y esa naturalidad y esa facilidad de hacer ensayo y error y bueno, la frustración es algo que podemos controlar menos, pero que quizá en adultos sea lo que merma, patinar, ¿no? Del aprendizaje. Aparte de, bueno, variables que son menos extrapolables, pues, como las que hablábamos, ¿no? La inherente a un sistema nervioso que está en desarrollo y que tiene pocas activaciones prefrontales. Bueno, pues si os parece, como ya, fijaros, el tiempo pasa volando cuando estamos aquí de buen rollo y llevamos ya 1 hora y cuarto hablando. No sé cuál es la duración óptima de este tipo de cosas porque es el segundo episodio que hacemos, pero bueno, solemos siempre ponernos la frontera de la 1 hora y media como para no enrollarnos demasiado, ya que nos gusta tanto estar aquí de casquera. Bueno, aprovecho para saludar a Sara, Silvia, que han entrado nuevas, Ana, la otra Ana y Eva, que están ahí desde hace un ratillo ya, y os invito a que si queréis subir arriba, pues sin ningún problema, solo tenéis que levantar la mano y estamos encantados de daros voz. Pues yo creo que ya en los minutillos que quedan vamos a abrir el melón porque creo que neurofisiología del movimiento, de la automatización y tal, creo que es un tema quizá más árido, quizá un poco más para friki auténtico, aunque los que estamos aquí pues posiblemente lo seamos. Bueno, ¿qué somos? Que somos, sí, pero si queréis, en estos minutillos que tenemos, quizá yo abriría el tema del error, ¿no? Porque ha salido varias veces en lo que nos ha contado Yolanda, también algunas de vosotras lo habéis comentado antes, y creo que el error es otro de los mitos, ¿no? Ese continuo que hay entre el aprendizaje sin error y lo que comentaba antes Yolanda de las técnicas más jerarquistas, más correctivas, más facilitadoras, de intentar que las repeticiones no contengan error, porque parece como que el error genera aprendizaje maladaptativo y siempre es muy negativo. Y las tendencias en el otro extremo, pues desde la sistémica, desde ecológica, desde la propia dinámica de sistemas ya un poquito más avanzada, no, el error es un componente inherente al aprendizaje y es otro de los grandes retos de los terapeutas, es decir, dosificar el error y trabajar con el error para que nutra al aprendizaje sin echarlo abajo. Entonces a mí se me ocurre abrir un poquito las voces, ¿no? Y que podáis intervenir las personas que queráis hablando sobre vuestra experiencia con el error, ¿no? ¿Qué os contaron sobre el error? ¿Qué problemas habéis tenido trabajando? ¿Y cuál es vuestra opinión sobre cuándo utilizaríais un aprendizaje sin error? Porque yo creo que también hay casos en los que es necesario utilizarlo. A mí se me ocurren, por ejemplo, pues pacientes con enfermedades neurodegenerativas primarias en las que hay una alteración brutal de la praxis y a veces pues se necesita un aprendizaje sin error muy basado en la repetición y muy basado en la reducción de grados de libertad y va bien. Y tú a una persona que no puede manejar unos grados mínimos de libertad no le puedes meter mucho error y mucha variabilidad porque es que lo tira abajo, lo peta, es decir, ese sistema no está preparado ya para afrontar el error. Pero claro, a mí yo tengo claro, por ejemplo, personalmente que el aprendizaje sin error lo reservaría cuando no me queda más remedio, ¿no? Para que me entendáis, en plan, cuando veo que la persona no es capaz de gestionar ni un parámetro de control, no es capaz de gestionar ni un atractor que le genere cierta variabilidad, ¿no? Y en el resto de los casos, evidentemente, yo dosifico el error. Otro episodio podemos dedicarnos, si queréis, por completo a hablar de la dosificación del error. Y yo me alineo mucho más hacia el error dosificado que hacia el aprendizaje sin error, ¿no? Pero no sé los demás qué pensáis. Si quieres, Yolanda, abre tú un poco y que Cedric, Pablo, Gloria, David, quien queráis, María, Álvaro, incluso la gente que acaba de entrar, pues podéis contarnos un poco vuestra experiencia y creo que con esto podemos ir terminando un poco la sala. Así que contadme. Vale, empiezo yo. Como habla, el error es algo que hemos tenido siempre mucho miedo, quizás por lo que hablábamos, que siempre hemos bebido de formas de trabajo más rígidas y más jerárquicas y bueno, es algo que nos pilló como muy de nuevas, ¿no? A mí me pilló muy de nuevas esto de dejar a la gente que se caiga o dejar a la gente que pruebe aunque no haga el movimiento. Y como tú dices, creo que daría para un episodio, porque todo el tema de aprendizaje más adaptativo, si es que eso existe, ¿no? O lo de no dejes que se equivoque, que el error se aprende.
si es que eso existe y es adaptativo en algún momento, el que tú te subas a un árbol, te tropieces y a la siguiente lo que aprendas sea a tropezarte mejor y no a no tropezarte, daría para otro episodio entero, ¿no? Y creo que sí, que es muy interesante y que la neurofisiología, ¿no?, del aprendizaje ya habla de la necesidad de que el error aparezca, porque incluso desde las teorías que son más jerárquicas del aprendizaje motor, como la teoría del bucle, o sea, del esquema de Smith, ya habla de esa comparación entre el movimiento que tú quieres hacer y el que realmente estás haciendo, y que de esa comparativa y de el detectar el error y de la corrección en él, ya aparece el aprendizaje, la parametrización. Y si de ahí nos vamos a teorías más elaboradas, hacia algo más neurofisiológico, como es todo lo que hace el cerebelo de cara al aprendizaje, pues igual, está claro que es el aprendizaje y esa propia señal de incoherencia que recibe o que procesa el cerebelo la que hace que se pongan en marcha estrategias cada vez más eficaces de movimiento, con lo cual la neurofisiología está del lado de la necesidad de error. Otra cosa es lo que tú hablas, es cuando una persona por su propio daño no es capaz de monitorizarlo, no tiene los sistemas que lo regulan, o como hablaba Paula la semana pasada, tiene un problema en la praxis, y ahí precisamente el problema en la praxis es un problema en el aprendizaje del movimiento, es justo en ese momento, ¿no?, en el que se consolida la automatización, con lo cual claro, lo que vamos a tener que hacer es justo lo contrario, es rigidificar la forma de funcionamiento, y va a ser mucho menos variable y mucho menos generalizable y adaptable a entornos y a tareas cambiantes. Pero bueno, al final tenemos que pensar en el funcionamiento de la persona, y efectivamente cuando la persona tiene un problema en el aprendizaje, pues evidentemente todo lo que estamos hablando tenemos que llevárnoslo justo al lado contrario, porque no va a ser capaz de manejar estos parámetros. Entonces sí que creo que habría que abrir la veda, pero claro, estudiando muy bien qué capacidades tiene cada persona a la que enfrentamos a este error. Y ya os dejo que opinéis los demás, porque yo soy muy pesada y podemos estar aquí hasta mañana. Pues vamos a abrir un poquito, si queréis, conclusiones, y invito tanto a la gente que está como speakers como a la audiencia a que comentéis pues qué pensáis sobre este tema del error en concreto, o qué os ha parecido, que, en fin, un poquito por ir cerrando ya la sesión antes de despedir a Yolanda. No sé si Cedric te apetece decir algo, o Gloria, que ha estado un poquillo más callada, María, en fin. Pues mira, Cedric, sí, levanta la mano. Cedric, cuéntanos. Bien, yo creo que eso también es clave lo que ha dicho ahí Yolanda de la capacidad de monitorización del error, ¿no? Que es verdad que muchas veces nos obsesionamos, por supuesto, porque se haga todo perfecto de primeras. Bueno, hablo como lo clásico. Pues también por lo que comentaba Álvaro antes, que quieras que no, pues nos viene el pobre paciente neurológico súper malito, no queremos que le pase nada malo y le damos un entorno lo más seguro y protegido posible, y muchas veces eso, queremos que se haga todo lo más perfecto posible, porque obviamente queremos que aprenda a hacer las tareas lo mejor posible. Pero claro, es a través de un error, y un error, como bien ha dicho ella, que se pueda monitorizar cuando ese usuario puede ver, puede encontrar esas claves perceptuales, ¿no?, que le permitan adaptar un poquito ese movimiento a una consecución correcta de la tarea. Si no se llega a equivocar, si no llega a ver qué puede hacer él para equivocarse, no puede saber tampoco qué puede hacer para poder hacerlo bien. Sí, yo creo que un poco esa es la línea. Yo la verdad que a mí, siempre lo he dicho, que a mí el paciente que más miedo me da, y trabajando con adultos, y lo tengo clarísimo, es el que te dice, yo o lo hago bien o no lo hago. Ese para mí es el paciente que digo, Dios mío,
aquí tengo yo trabajo ya de fisio y trabajo de a ver cómo convenzo yo a esta criatura de que esto es terrible, ¿no? Esa gente que viene y te dice, seguro que habéis conocido alguno, ¿no? No, yo esto o lo hago bien o no lo hago, ¿no? Prefiero no levantarme como no me levante bien. Prefiero no agarrar la botella de agua porque es que no lo hago como antes y yo es que para no hacerlo bien no lo hago, ¿no? Entonces a mí siempre eso ya creo que es algo también personal, ¿no? Un poco por mi personalidad y por la forma que yo tengo de entender el movimiento y el aprendizaje y siempre me ha aterrado, ¿no? David, cuéntanos que estás ahí pidiendo a la vez. Perdonad, es que no sabía que estaba... como es la primera vez, no sabía bien cómo hacerlo. No quería interrumpirte, Juan, la verdad. No, que va, no me interrumpes nunca, David. Mira bien la dinámica. No te preocupes, no me interrumpes jamás. Así que ya que has abierto el micro, aprovecha y habla un poquito. Vale, si quería decir una cosa, que es que igual hasta le estamos dando demasiada cancha al error, como tú bien estás de alguna manera diciendo, o sea, es hacer o no hacer, o sea, básicamente. ¿Y cuánto estás de cerca de hacer o de lejos de hacer lo que propongas, lo que pueda esa persona, lo que necesite? Y sí que entiendo lo del error y todo eso, pero que quizá incluso estamos como sobrevalorando esa historia. Es hacer, lo que dices tú, es que si te llega alguien que no quiere hacer, eso sí que es lo peor. Entonces es hacer, proponer y ver, ¿lo conseguimos, no lo conseguimos? ¿Cuánto estamos de cerca de conseguirlo? ¿Estamos en la buena dirección para conseguirlo? Y con todo lo que eso conlleva. Entiendo bien que hablando de aprendizaje, bueno, pues claro, los errores, no sé, importan, pero es que casi no tendrían ni que importar, sino fijarse en hacer, no hacer, conseguir los objetivos, desempeñarse en la actividad que propongamos, un poco por lanzar esa reflexión un poco loca que no la había hecho hasta ahora, o sea, ha sido escuchándoos. Pero bueno, eso es un poco lo que quería decir. No sé, igual es una locura lo que estoy diciendo, pero quizá por hacer esa reflexión loca de casi, no sé hasta qué punto importa realmente la calidad. O sea, que quiero decir que todavía tenemos un poco... Uy, David, no te escucho ahora. No sé si... Perdón, es que me entró una no llamada. te preocupes. Sí, cuando entra la llamada se mutea. Cuéntanos. Que como hemos tenido tanta educación con lo de lo normal, no normal, el error, el propio sesgo nuestro de nuestra profesión, de hacer las cosas bien, todas esas cosas que tenemos un poco como muy, muy metidas, pues nos llevan un poco quizá a dar todavía importancia, pero es que es hacer o no hacer, o sea, andar o no andar, o sea, y en qué punto estamos, pero que esto nos pasa mucho, levantarte por ti solo, voltear por ti solo, un poco todo esto. Entiendo que conceptualizar el tema de acierto, error, bien hecho, mal hecho, también permite feedback sobre lo que estamos haciendo, sobre todo para la persona, que es fundamental el feedback de éxito, por lo que comentabais antes, pero que incluso podíamos lanzar esa cuestión un poco loca, que no sé, eso es un poco, tampoco me quiero enrollar más ni sé mucho más que decir, pero por añadir algo. No, pero no es nada loco, David. Yo creo que al final es casi un problema de terminología, porque lo que tú estás diciendo está totalmente alineado con lo que se considera error. Cuando se habla de aprendizaje, no se habla tanto de la calidad del movimiento o el hacerlo bien, ¿no? Como decía Juan, que yo creo que son términos como más jerárquicos, como tú dices, que venimos, ¿no? O lo hago como se hacía normal, o como lo hacía antes, o como o lo hago bien, sino que cuando se habla del error dentro del aprendizaje es precisamente en ese término que tú estás diciendo de consigo mi objetivo o no lo consigo. Es pues me voy a poner a caminar, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un desplazamiento
Pero cuando empiezo a hacer el desplazamiento me desequilibro y me caigo. Y eso es lo que se considera como error, ¿no? En estos términos. Dentro del objetivo que tú te habías marcado de vamos a caminar o vas a conseguir X tarea, el error se considera esa desviación no tanto en el cómo lo haces, sino en el que haya sucedido un evento que no te ha permitido desarrollar la tarea. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo con que verdaderamente tenemos que trabajar mucho en la línea de consecución de objetivos, no tanto en la calidad, ¿no? La calidad puede venir después y puede venir en términos de cada vez lo hago de una forma más eficaz, no tanto de lo hago más bonito o más normal, ¿no? Como nos han enseñado. Que también importa, o sea, que de alguna manera sí. El movimiento tiene lo bonito también de la calidad y todo esto y lo vemos, no sé, pues es lo que marca también la diferencia entre, no sé, ya no solo en la patología, sino en el movimiento más, no sé, en el ballet, en estas cosas. O sea, claro que importa, pero en lo nuestro sí que creo que además pensando de un sistema nervioso dañado, pues bueno, creo que también, no sé, pues ahí, bueno, pues nada, que coincidimos, yo creo, en eso era solamente sí, creo que es un caso de terminología más que de idea. La idea está clara, ¿no? Y yo creo que eso, el conseguir hacer a la persona más funcional en la tarea que quiera hacer y que sea capaz de dar lo máximo que puede dar el sistema nervioso con el daño que ha sufrido. Entonces, evidentemente, vamos a ir a trabajar a dar la mayor calidad de movimiento en ese sentido posible, ¿no? Vamos a subir los rendimientos de tu movimiento, vamos a subir tu posibilidad de hacer algo a tu máxima eficacia y a tu máxima resolución de problemas dentro de lo que ahora tu sistema nervioso es capaz de hacer. Bueno, venga, pues seguid. Venga, gracias. Gracias a ti, David, claro que sí. Bueno, pues si os parece, como ya tenemos la hora encima, yo de verdad que se me pasa el tiempo volando. Quizás porque estamos acostumbrados a echar la chapa aquí mucho tiempo en los másteres, ¿no? Y muchas veces estamos aquí dándole vueltas a muchas cosas, pero a mí me parece un ejercicio muy bonito de compartir opiniones y al final pues también escuchándonos y yo siempre lo digo, ¿no? Que el audio tiene un poco como esa intimidad, ¿no? Y ese, pues que te están hablando un poco ahí a la oreja y tiene encanto. Pues bueno, si os parece, vamos a dar por finalizar la sesión por hora, ya os digo, no porque el tema haya decaído, que veis que podríamos seguir aquí mucho más tiempo, pero bueno, nos vamos a dosificar, que yo creo que hay muchos miércoles por delante. Antes de despedir a Yolanda y de agradecerle pues el ratillo que nos ha dedicado y agradeceroslo también a todas las personas que habéis hablado y todos los oyentes que habéis estado ahí todo el rato, pues bueno, recordaros que el Club Neurofisioterapia está abierto, que no solo tenemos una reunión semanal fija, que es los miércoles a las 8 y que siempre lo digo, el algoritmo de Clubhouse, yo siempre me estoy metiendo con él, pero es verdad que ahora mismo es muy difícil encontrar las cosas y que se te recomienden cosas interesantes, con lo cual pues hay que estar un poco pendientes de las salas, ¿no? Por eso hemos decidido que los miércoles a las 8 siempre va a haber sala y así todo el mundo como que tiene un punto ahí en el que sabe que va a haber alguna actividad en neurofisio, ¿no? Pero aparte de eso se pueden organizar más cosas. Entonces pues yo animo a todas las personas que estáis por aquí a que si queréis proponer cualquier sala, cualquier tema, aunque sea otro día, a cualquier hora, pues eso, un análisis crítico de artículos, contar una experiencia, casos clínicos, monográficos sobre patología, lo que os apetezca, pues que esto está para eso, es decir, está para proponer salas, que os animéis a moderarlas. Tenemos un grupo en Telegram en el que utilizamos un poco ese grupo de Telegram como para montar la temática y organizarnos. Entonces, cualquier persona, de la mayoría de las personas que hay aquí tengo el número de teléfono, pues solo tenéis que decirme, Juan, pues agrégame al grupillo. Y evidentemente podéis entrar y salir del grupo cuando queráis y en Telegram no hace falta que la gente sepa tu número de teléfono, con lo cual, pues, la verdad que es bastante dinámico, ¿no?
Y ya está, os emplazo por lo pronto al miércoles que viene a las 8, que tendremos a Manuel Jesús Quintero hablando sobre alertas en neurodesarrollo. Nos vamos a infantil y vamos a hablar un poquito sobre signos de alerta que recomiendan la derivación o por lo menos la consulta con el médico o el especialista en infantil, ¿no? Entonces creo que va a ser un tema interesante. Yo ahí pues voy a moderar más que nada porque es verdad que de infantil estoy un poco oxidado, entonces agradecería a la gente de aquí y si conocéis gente que trabaja en infantil, pues los podemos invitar pues para que la sala sea más rica y haya más aportaciones. Así que solo me queda agradeceros a todas el ratillo este que hemos echado. La sala seguirá todos los miércoles a las 8 y bueno, mientras haya interés y mientras podamos estar aquí tan a gusto, pues yo creo que valdrá la pena, ¿no? Dedicar este ratillo semanal a quedar y bueno, y a charlar, que al final, pues, yo creo que, como decía David, ¿no? Si uno de repente se plantea algo o lo expresa o trabaja un poco en poner un poco en orden su cabeza y contárselo a los demás, pues creo que es un ejercicio maravilloso y muy enriquecedor, y más con este talante, ¿no? Así que muchas gracias, Yolanda. Nos veremos por aquí muy a menudo, creo yo. Ahí he estado, aguantando el chapazo. Hemos tenido de todo en tu charla. Hemos tenido lactancia, hemos tenido puñetazos en el micrófono, hemos tenido de todo, ¿eh? Sí, sí. El primer momento de la charla es el más variabilidad. Ha habido con mucha variabilidad. Yo creo que está bien, ¿no? Que se vean también esas cosas. Cedric, pues... Ha sido un momento de ejercicio también. Anímate, Cedric, a algo, hombre. Alguna charlilla o alguna cosa. Algo haremos. Aunque sea un articulillo para comentar. Claro, hombre, claro que sí. Cedric, a lo mejor es la voz de nuestras cuñas, ¿no? Si hacemos el podcast al final, yo ya se lo he dicho, que yo creo que tiene ahí voz como para... mucho más bonita, sí, mucho más sugerente. Pues Gloria, David, Álvaro... Si no se entra el del metro de Granada, ya contad conmigo. Hombre, por supuesto, yo sé que... Además, es que como es alumno, pues si se quiere el aprobado tiene que hacerlo. Vamos, ¿estás dispuesto ahí a hacer cuña a tutiplén, a todo meter? Pues Gloria, David, muchas gracias, Álvaro, por subir y por participar en el debate. Eva, Ana, Sara, Silvia, que estáis por ahí abajo, pues muchas gracias también por compartir este ratillo con nosotros. Pues nos vemos el próximo miércoles a las 8. Pasad buena semana y que la neurociencia os acompañe, como yo digo, que el movimiento es muy bonito. Así que buenas noches. Hasta luego. Saludos a todos. Buenas noches. Chao.